Si estás considerando comprar una casa en este año 2026 porque crees que es un buen negocio, estás equivocado. Puede ser lo peor que puedas hacer este año. Mi nombre es Ramón, mejor conocido como Lo Construye, y solo el año pasado generé más de $1 millón en ganancias en real estate. Este año 2026 representa una serie de retos muy particulares. En el aspecto político y económico en los Estados Unidos, estamos hablando que las tasas de interés todavía no se han ajustado y la demanda sobre viviendas sigue siendo relativamente estable y no ha crecido. Cuando se piensa en invertir en real estate en los Estados Unidos, el 99% de la gente considera comprar una casa, cuando puede ser lo peor que se puede hacer, precisamente por las curvas del mercado. El mercado cumple ciclos y el ciclo que tiene el mercado de real estate, de bienes raíces en los Estados Unidos en este momento, no es el más favorable para comprar y rentar. E incluso multimillonarios y famosos en el real estate como Grant Cardone dicen: no compres casa, que no es el momento. Pero ¿cómo es posible que una persona que se dedica al real estate recomiende no comprar una casa? He aquí lo que te voy a explicar y quédate hasta el final del video porque esta explicación te va a interesar. En el negocio de real estate puedes entrar de varias maneras: comprando la casa o alquilándola, o lo mejor de todo, construyéndola. Por ejemplo, en esta casa que estoy construyendo aquí atrás, yo compré el terreno por apenas $8.500. Voy a terminar de construirla con $300.000 y la voy a vender en $650.000, produciendo una ganancia de más de $300.000 en una sola casa. Y antes de que salgas del video asustado porque no tienes el dinero, déjame aclararte. Lo único que yo puse fueron $8.500 que fue en la compra del terreno, porque lo demás se lo pedí al banco. También lo sé. Me vas a decir: Ramón, pero es que yo he ido al banco para comprar un carro y me lo han negado. Le pedí $20.000 en efectivo y me lo negaron. Porque no sabías pedirle al banco especializado y en la forma adecuada. Todo tiene su estilo y todo tiene sus trucos. No te estoy diciendo que voy a sacar debajo de la manga el mejor truco para que tú seas millonario mañana. No. Lo que te estoy diciendo es que en este video te voy a explicar cómo pedirle al banco especializado dinero para construir una casa sin tú poner nada de tu bolsillo y al final de la venta te quede una ganancia muy importante. Como por ejemplo está haciendo Brandon, que está construyendo 2 casas y se va a ganar en cada una más de $180.000. Y tú me preguntarás quién es Brandon. Brandon es un estudiante de la Academia de Construcción que es contratista y ha construido más de 20 casas. Y recuerda que puedes hacer lo que hizo Brandon o Amanda o muchos de los estudiantes. Agenda una llamada para que tengas una consultoría 1-a-1 conmigo, dándole clic al enlace que está en los comentarios de este video. Ahí te voy a explicar paso a paso, de la A a la Z, cómo poder ser exitoso en el negocio de la construcción de casas en los Estados Unidos usando el dinero del banco y nunca el tuyo. Entonces, ¿cómo iniciarse en el negocio de la construcción de casas en los Estados Unidos? Son 310 pasos que lo hemos dividido en 9 fases. Y la primera fase es la evaluación del terreno. Yo nunca compro terrenos porque sean baratos o caros. Yo compro terrenos simplemente después de hacer un análisis y un estudio de quién y a qué precio me va a comprar esa casa que voy a construir en ese terreno, con qué estilo arquitectónico y con qué precio de referencia. Por ejemplo, cuando yo hice el análisis de este terreno en $8.500, podía haber comprado un terreno en $4.000 u otro en $50.000. Pero en esta área en particular me daba que yo podía construir a $120 el pie cuadrado y vender a $250 el pie cuadrado. ¿Cómo hice ese análisis? Pero puede pasarte que tú consigas un buen terreno en $100.000 en una zona mucho mejor que esta, como por ejemplo Miami, pero el problema sería cómo construirla y a qué precio venderlo. Por ejemplo, el cálculo básico mínimo para yo comenzar a evaluar un terreno es multiplicarlo por 7. Si yo veo que un terreno lo venden en 100.000, multiplico por 7, veo que casas están vendiéndose o se han vendido cercano o alrededor a $700.000. Entonces comienzo a analizar ese terreno. ¿De qué manera? Te repito cómo. Revisando cuáles son las últimas casas vendidas en los últimos 6 y 12 meses. Ahí yo veo a qué precio se vendió por pie cuadrado. Mi unidad de medida es el pie cuadrado. Yo no quiero saber que se vendió en $1 millón, yo quiero saber a cuánto se vendió ese pie cuadrado. Y te lo dicen páginas como Zillow.com. Es muy sencillo. Entonces, compraste el terreno en $100.000 porque alguien te dijo está muy barato. Ese terreno vale la pena. Lo compraste, construiste una casa,
con unos $500,000 adicionales y cuando vas a venderla te das cuenta que no la puedes vender ni siquiera en 700 porque a lo mejor el precio de venta va a ser 600, porque en esa área específica el comprador activo está buscando ese precio. Tengo mucha gente conocida que ha perdido dinero comprando inadecuadamente. Cuando te equivocas comprando el terreno, te vas a equivocar vendiendo la casa. Paso número 2. Ya compraste el terreno, vas a comenzar a construir tu casa. Y el primer paso técnico va a ser establecer las fundaciones. Tienes que preparar el terreno, tienes que tumbar los árboles, remover la capa vegetal y comenzar a construir tus fundaciones. Eso es lo básico en el paso 2. Y tranquilo, no lo tienes que hacer tú con tus manos. Cuando yo digo que yo soy empresario del negocio de construcción de casas, yo no he puesto ni un clavo en esta casa. Igual quiero que lo hagas tú. Tú vas a contratar a esa empresa especializada que te va a limpiar el terreno y te va a nivelar el terreno. Que dependiendo del área y de las condiciones de ese terreno, eso te puede costar entre 15 y 30 mil dólares por ese terreno. Pero recuerda que eso te lo da el banco. Tercer paso, establecer las fundaciones. Vas a llamar a un especialista que se llama concretero porque es quien va a colocar el concreto base para esa fundación de tu casa. Eso va a incluir un par de técnicas adicionales como es meter al plomero y entonces el plomero me dirá, ¿y en dónde saco, en dónde pongo los baños, Ramón? Ya yo he comprado en la segunda fase el diseño constructivo de esa casa. Efectivamente, en vez de lo que piensa la gente, tengo que contratar un arquitecto, tengo que contratar un ingeniero, no. Hay múltiples plataformas en internet en donde tú vas a comprar tu plano. El plano de esta casa me costó a mí $1,500. Y si yo hubiera contratado a un arquitecto para diseñar la misma casa, me hubiera costado cercano a los 20 o 30 mil dólares. Una vez que ya tú tienes ese plano, es con eso que va a trabajar el concretero, el plomero, el electricista y todos los demás contratistas. Porque no eres tú quien va a utilizar un martillo o vas a utilizar una pala. No, son ellos quienes van a construir la casa según el plano que tú compraste. En la cuarta fase comienza el framing o la estructura de la casa. Dependiendo de la ciudad y el estado donde tú vivas, no te van a permitir hacer una casa completamente de madera como yo la hago aquí en South Carolina. A lo mejor te exigen que el alrededor, la pared perimetral, sea de bloques de cemento. Cool, es parte del costo, no hay problema. Eso se llama la estructura y esa estructura la vamos a llamar framing. Aunque no la estás haciendo con madera, lo estás haciendo con el bloque de cemento. Internamente vas a dividir esa casa o con madera o con metal. Pero el punto es que comienzas a darle la forma a la estructura en esa cuarta etapa. Y en la quinta etapa comienza ya la parte preliminar o cruda de la instalación sanitaria, la plomería, que se llama el rough-in plumbing. Va a venir el plomero y te va a pasar a través del framing toda la tubería de agua, que por cierto ya no es tubería, son mangueras de presión. Viene el electricista y te hace el electrical rough-in, que también es la parte gruesa eléctrica. Son los cables que van por dentro y te marca todos los puntos eléctricos de la casa. Igual haces el aire acondicionado, la parte preliminar del aire acondicionado, que son los ductos y las máquinas internas. En la quinta fase comienza el aislamiento térmico. Una vez que ya hiciste todo lo previo, comienza el aislamiento térmico y ya puedes comenzar a trabajar en el roofing, a ponerle el shingle, tejas o techo metálico, lo que hayas decidido hacer desde el punto de vista estético en tu techo para proteger ese techo. El shingle son esas láminas de asfalto que tú has visto en muchas casas, que son delgaditas, que son negras o verdes y grises. Ese es el shingle, nada más, nada menos. En la sexta etapa comienza la colocación del drywall o sheetrock. ¿Qué es eso? Si no lo sabes, te lo digo. La parte externa de las paredes. Cuando tú entras a una casa, todo lo que ves adentro es básicamente drywall. Son láminas muy grandes de yeso que van a ser colocadas por ese obrero especialista porque te recuerdo, no eres tú. Y una vez más, a lo mejor me preguntas, Ramón, ¿pero de dónde estoy sacando el dinero para comprar todos estos materiales? Te insisto, el banco te lo quiso prestar porque mientras el negocio sea un buen negocio para ti, también lo va a ser para ellos. En esa sexta etapa colocaste todo el drywall y esa casa va a estar fundamentalmente lista para la séptima etapa, que comienzan los acabados internos. En la séptima etapa el electricista regresa y regresa también el plomero a colocar las piezas sanitarias del plomero, las llaves
y comienza el electricista a colocar todos los switches, tomacorrientes y lámparas. En esa séptima etapa vamos a colocar el piso y la cocina, porque son todos los acabados internos. En la octava etapa comienza la etapa final de revisión. Quiero que hagas el landscaping, que es cómo vas a poner la jardinería externa, vas a hacer el driveway de entrada, es decir, desde la calle hasta tu garaje le vas a colocar o asfalto o concreto o lo que hayas decidido colocar como driveway de entrada y de acceso a tu casa. Vas a verificar que todos los acabados estén como el diseño lo establecía y finalmente haces la limpieza absoluta y final de esa casa. ¿Para qué? Para que en la novena etapa le des la llave de esa casa a tu realtor para que la ponga en venta, la ofrezca y cierres esa casa. En esa novena fase tú vas a recibir el dinero para pagarle al banco lo que te prestó, pagarle los intereses al banco, que no son muchos y no te asustes, y finalmente tú quedarte con tu dinero de utilidad. Por ejemplo, en el estado de la Florida, en Central Florida, tú consigues un terreno de $20,000 y puedes construir fácilmente una casa que te va a costar $300,000 a lo sumo. Y con eso puedes venderla en $500,000, esa casa que vas a construir. En Texas, que puede ser un reto algunas veces porque Texas tiene unos precios muy bajos, se consiguen terrenos igual de $20,000 y puedes construir a $120 el pie cuadrado de costo para venderlo a $210 o $220 por pie cuadrado. Lo que te estoy hablando es que una casa de 2,000 pies cuadrados, que es una casa más o menos de 3 baños y 2 habitaciones, grande, cómoda. Una casa de 2,000 pies cuadrados te va a costar a ti cercano a los $280,000 con el costo de financiamiento, el costo del terreno y el costo de materiales y el costo de la mano de obra. Y esa casa la vas a vender más o menos en unos $420,000, $450,000. Esa diferencia es tu ganancia. Si te costó 280 y la vendes en 450, te estás ganando $170,000. Y aquí un dato importante. Desde el momento que inicia la construcción hasta el momento de la venta han debido pasar 6 meses. De forma que te has ganado $170,000 en el estado de la Florida construyendo una casa muy típica, muy clásica, de venta rápida, porque la construiste en 4 meses y te tardaste 2 meses en cobrar ese dinerito. $170,000. ¿Y cuánto fue tu inversión inicial? Recuerda que el costo de la casa no fue tu inversión, porque el banco te lo prestó. Tu inversión original fueron unos $20,000, que fue el costo del terreno. Pero ojo, porque también puedes hacer lo siguiente, porque a lo mejor tú que me estás viendo en este momento eres diferente al que me vio hace un minuto. Tú a lo mejor estás buscando un terreno de $1,000,000 y el banco te va a acompañar con $600,000 para la compra, como lo has escuchado. Un banco te va a acompañar con el 60% del precio del terreno. El terreno vale $500,000, el banco te va a colocar $300,000 en tu bolsillo para que compres ese terreno. Un terreno de $100,000, el banco te va a dar $60,000. Tú entras con 40 y en ese terreno vas a construir una casa de unos $900,000 de precio de venta, a los cuales le vas a ganar $360,000 en 7 meses. O el caso de mi amigo Víctor. Mi amigo Víctor está comprando un terreno en este instante en Miami en $1,300,000. ¿Y por qué está comprando un terreno tan caro, Víctor? Porque las casas alrededor de ese terreno, él ya lo analizó y vio que podía costar $4 millones, $5,5 millones de venta una casa. Lo que decidió él fue comprar el terreno, $1,300,000, y construir una casa con $1,5 millones adicionales de costo. A él le va a costar esa casa $2,800,000 cuando va a tener un valor de $5 o $6 millones esa casa en Miami. Esto lo está haciendo Víctor en este momento y esto lo han hecho cientos de estudiantes en la academia porque aprendieron que el banco está allí para prestarle el dinero a la construcción. Ahora, exactamente, ¿qué te hace falta para poder comenzar en el negocio de construcción de casas en Estados Unidos? Lo primero es vivir en Estados Unidos. Lo segundo es tener Social Security Number. ¿Por qué? Porque el banco te va a prestar dinero. Lo tercero es tener un buen crédito de 700 puntos al menos, que se puede mejorar siempre. Cuarto, tener la voluntad y eliminar el miedo. A mí me gusta decirle a mis estudiantes, ¿tienes miedo? Hazlo con miedo. La primera casa es la que más enseña. Pero este método también funcionaría remotamente si tú estás en otro país
y tienes todo tu capital. Puedes hacerlo con tu capital en este país y después hacer crédito. Por ejemplo, Frank y Mayumi compraron un terreno en $45,000 sin saber absolutamente nada del negocio de la construcción y ya comenzaron a construir una casa de $890,000 de precio de venta. Esa casa le van a ganar 40% sobre la venta. Casi $360,000 le van a ganar ellos. Y esto lo hicieron porque rompieron con esa mentira de que los bancos no prestan. Y es porque entendieron lo más importante. Los latinos no vinimos a este país para hacer Uber o para trabajar en Walmart solamente. Los latinos ya vencimos el proceso de inmigración y estamos en este país porque vamos a hacer dinero. Dinero no para nosotros, dinero no para nuestros hijos, dinero para nuestros nietos. El factor común entre todos los estudiantes que tiene la academia es la pulsión, son las ganas, son las disciplinas y la estrategia para llevar a cabo este maravilloso negocio. La fuerza interna del latino inmigrante es poderosa y tienes que sacarle ese provecho. Tienes que comenzar en el 2026 a sacarle provecho al negocio de los bienes raíces. Y la mejor forma de sacarle provecho al negocio de bienes raíces es haciéndolo desde las bases, construyendo casas para la venta. Si tú quieres aprender cuál es esta metodología y quieres que yo mismo te lleve de la mano para ser exitoso en el negocio de construcción de casas, desde seleccionar el terreno, comprar los planos, escoger los contratistas, dale clic al enlace en los comentarios o coméntame en el video. Y si quieres hablar conmigo por mensaje privado y directo, búscame en Lord Construye en Instagram y hablemos allí. Dale clic al enlace de aquí abajo y comienza el negocio de bienes raíces en el 2026. Si te gustó el contenido y quieres seguir aprendiendo el negocio de construcción de casa en Estados Unidos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo video.